Digamos, para plantear una conversación más humanista sobre lo que es la vejez y naturalmente lo que es estos procesos dentro de un contexto social, y usted es un investigador de todas las horas justamente en este campo. Y la pregunta que uno le haría desde el contexto existencial a un existencialista como usted es, ¿qué es para usted la vejez? Ya sabemos pues porque usted nos lo ha contado, para usted desde su óptica, desde su esquina existencial, ¿qué es la muerte? Pero básicamente para usted, ¿qué es la vejez? No está fácil la pregunta, voy a tratar de responderla tal vez en una o dos partes. Tal vez no respondiendo para mí qué es la vejez. Hay una frase que me gusta repetir de manera irónica una y otra vez que viene de Fernando Vallejo y sus reflexiones, una y otra vez sobre la vida, ¿no? Que él dice lo siguiente, yo no sé si en serio, a uno primero la vejez lo tira al suelo y después la muerte lo mata. Pero yo quiero decir algo contrario a esto, ¿no? Yo quiero encontrarle cosas buenas y positivas a la vejez. La una, y repasé algunas lecturas el fin de semana, viene de un estudio que recomiendo, tuvimos la oportunidad, Orlando, de comentarlo de manera sucinta en mi oficina la semana pasada. Es un estudio que hizo la Universidad de Harvard, comenzó en el año 1939, con quienes estaban empezando su carrera en su momento. Y siguieron a estas personas por 70 años. Y se convirtió tal vez en el estudio más interesante, al menos que yo conozco. Son 70 años de seguimiento, sobre todo ese proceso de envejecimiento de estas personas. Y tuve la oportunidad de leer hace unos años un resumen de este estudio, el Grant Study de la Universidad de Harvard. Y uno de sus capítulos plantea, por aquí apunté unas palabritas, Carlos Francisco, tal vez anticipando tu pregunta, sobre lo que significa envejecer, y él habla madurez psicosocial. Es una respuesta proustiana en este sentido, es cambiar las virtudes de la juventud por otro tipo de virtudes. Y yo creo que la vejez, bien acompañada, creo yo, y yo creo que en mi caso personal ha sido así, ya envejeciendo, más empatía. Eso significa madurar, menos narcisismo, más compasión, más gratitud. La capacidad de perdonar yo creo que también aumenta con la vejez. Yo digo hoy en día lo perdono todo, ¿no? Tal vez porque uno va entendiendo el alma humana con los años de manera mejor. Ecuanimidad para enfrentar la muerte. Y hay otra cosa buena que yo creo que viene con los años y que nos comienza a pasar a todos. Y hay una palabrita, yo creo que en español, que la define perfectamente, yo la voy a decir así, sosiego. Los estudios sobre felicidad o bienestar subjetivo muestran una curva claramente. Cuando le preguntan a la gente que en una escala de 1 a 10 qué tan feliz es, tiene la siguiente curva. Los más jóvenes dicen ser más felices, por allá en los años 30 y 40 es menos, pero con la vejez también viene acompañado de cierto sosiego, cierta tranquilidad. Así lo dijo Cicerón en un librito que me leí hace 2 años. Dije, ¿cómo envejecer bien? ¿No? Cuando uno depone las ambiciones, le importa menos las opiniones de los demás, aprende a valorar lo que verdaderamente importa, que es el aprecio y el afecto de la gente que uno quiere. Y eso trae consigo mayor bienestar subjetivo. Entonces yo quisiera destacar cómo quisiera envejecer con estas cualidades de la madurez que señalé y con ese sosiego que viene de dejar de lado nuestras ambiciones más espurias. Dejar de lado nuestras ambiciones más impunes. Como ministro de Salud, ¿usted qué piensa de esto de que la salud es el escenario en el que el anciano olvidado busca compañía y afecto? Es decir, es un sector como que lo captura, como que le permite al anciano ser. ¿Qué opina de eso? En los últimos años se han hecho muchos estudios que de pronto ustedes conocen, ¿no? Del tema del aislamiento social y sus efectos adversos deletéreos sobre la salud, ¿no? Yo creo que son ciertos.
tú te refieres a otra cosa, y es la conexión contraria. Claro. La gente encuentra en la salud, en los cuidadores, muchas veces en que hacen fila, tal vez esperando que le entreguen un medicamento, la compañía que no tiene en sus ámbitos más privados. Yo conozco de eso anécdotas, ¿no? Pero puede ser verdad. Yo creo que con la desaparición de la familia nuclear, que es una tendencia demográfica que seguramente también tuvieron la oportunidad de entender esta mañana, yo creo que ha venido la soledad de mucha gente. Y la gente trata de encontrar esa compañía en cualquier parte, ¿no? Yo oigo anécdotas todos los días, ya llevo 6 años en el ministerio. Una que me cuentan muchas veces, la he oído 3 o 4 veces en diferentes ámbitos, es personas ya de edad que esperan con ansias la cita al médico. Sí, es en programa para ese ir al programa, médico. ¿no? Es un programa. Así es la vida, ¿no? Pero dentro de un contexto en el que los ancianos o las personas grandes o las personas mayores, como lo queramos llamar, definitivamente no tienen oportunidades, carencia de pensión, obviamente el abandono familiar. Este contexto en el que la salud, a un anciano le toca volverse enfermo, estar enfermo para ser un alguien, para adquirir, para encontrarse consigo mismo, ¿sí? Y obviamente eso a usted como administrador y naturalmente como el responsable de la salud, ¿cómo le parece? No me gusta eso, porque en el fondo lo que tú estás diciendo, Carlos Francisco, es un asunto complicado que uno casi que derivaría su identidad del hecho de estar enfermo. Y el hecho de estar enfermo es el que le permite acceder a cierto tipo de cuidado. Yo creo que si eso pasa, algo está ocurriendo, al menos en su núcleo familiar, y en algo estamos fallando como comunidad y como familia. Porque en el fondo lo que tú estás diciendo, yo tengo que estar enfermo, casi que asumir la condición de enfermo como parte de mi identidad primordial para tener acceso a cierto tipo de cuidado. Una historia que se oye muchas veces en el sistema de salud también, muy compleja, es familiares que durante tiempo de vacaciones o algo así. Abandono. No solo abandono, sino dicen, bueno, los cuidadores entonces tienen que estar aquí. Tiempo de vacaciones aumenta la demanda de cuidadores al sistema de salud, que eso puede reflejar ese tema. Pero esto nos está llevando a un tema que ustedes tuvieron la oportunidad de discutir esta mañana, y es el papel de los sistemas de salud en el cuidado a la vejez, que no puede ser pleno. Nosotros tuvimos esta discusión institucional, de pronto Juan Pablo Corredor tuvo la oportunidad de explicar los detalles. Ley estatutaria donde trabajamos, la 1751. Nosotros tratamos de hacer una distinción institucional entre una cosa y la otra. Una cosa es el papel del sistema de salud, otra cosa son los cuidados sociosanitarios que tienen que ser complementarios. Cuando tratamos de hacer esa distinción desde un punto de vista institucional y si se quiere de financiamiento, la Corte Constitucional dijo no con alguna razón poderosa, y es el sistema de salud no puede descargarse de esa responsabilidad mientras no se hayan creado las otras instancias institucionales. Digo esto porque todavía nos falta eso, Carlos Francisco. Nos falta como comunidad, informalmente, y nos falta también como Estado desarrollar esos centros de cuidado, esa integralidad entre los sistemas de salud y los servicios sociosanitarios, donde hay un reto muy importante hacia el futuro, que ya estamos viviendo. Hay 2 instancias que nos permiten entender, o 2 lugares, lo voy a decir de esta manera, 2 ámbitos, los retos hacia el futuro de envejecimiento. Uno es lo que está ocurriendo ya, por ejemplo, en muchos municipios del eje cafetero. En Quindío, en Risaralda, en Caldas, el porcentaje de la población mayor de 59 años ya supera el 15%. Y lo que está ocurriendo en una EPS, la nueva EPS, hoy en día tiene que enfrentar los retos del envejecimiento y tiene muchos retos, muy complejos, y muchos pasan por esa integración de los servicios de salud y los servicios sociosanitarios, donde nos falta mucho avanzar como Estado. Y donde tiene que haber, lo digo yo, una complementariedad entre lo que hace el Estado como una forma institucional de solidaridad y otras formas más informales de solidaridad, porque el estado de bienestar no es el único estamento social para atender a la población mayor de edad. Hay otras formas, claro, que se basan en la solidaridad comunitaria de las mismas familias, ¿no? El Estado no puede suplir todo lo que históricamente, por el tiempo que lleva la humanidad en este planeta,
han hecho las familias. Una parte sí, pero no todo. El Estado no puede remendar lo que la sociedad y las familias no hacen. El Estado no es justiciero cósmico, decía alguien, ¿no? El Estado no puede corregir todas las tragedias, el Estado no puede llenar todos los espacios. Muchos sí, pero no todos, y sobre todo aquellos que involucran el cuidado necesitan algo más que el Estado, con todos sus defectos, porque hay fallas de Estado que todos conocemos bien, ¿no? El justiciero cósmico. Uno es como amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, y mucho más, en su caso, esclavo de lo que escribe, ministro. Usted escribe harto. Escribía, bueno, sí, más de la Escribe cuenta. harto. No, más de la cuenta, no, creo que menos de lo que ahora va a escribir, que tenga tiempo, ministro. Pero usted escribió hace 6 años. No era ministro, ¿no? No, antes de ser ministro. Usted escribió una columna que fue polémica, que decía, una propuesta modesta se llamaba la columna. Y usted decía, abro comillas, el riesgo de envejecimiento es la principal amenaza para la sostenibilidad fiscal del mundo. Algunos entre líneas la entendieron como un ataque contra el anciano. Esa columna tiene una larga historia, incluso una historia interesante de cómo Si la volviera a escribir ahorita, ¿sería lo mismo? No, con la columna aprendí muchas cosas, una que no voy a echar carreta. Primero, yo traté de hacer una alusión literaria en esa columna. Una propuesta modesta es un título que viene de un famoso escrito, irónico completamente, de Jonathan Swift, que es el autor de Los viajes de Gulliver, monje irlandés que vivió por allá en el siglo XVIII. Él había escrito con el mismo título un texto irónico de cómo remediar la pobreza de Irlanda. Y propuso algo así como los niños que sobran en los orfanatos deberían servir de alimento, una locura como esa, ¿no? Desde ese momento yo creí que esa propuesta modesta le iba a decir al lector que el texto era irónico, que tenía que ser leído en clave irónica. Yo escribí esa columna porque estábamos en el momento más difícil de las consecuencias de la crisis económica 2008-2009, se estaban sintiendo sobre todo en Europa. Y había leído esa misma semana una declaración de un directivo del Fondo Monetario Internacional que me pareció claramente antiética. Básicamente estaba insinuando que la única forma de remediar los problemas fiscales de muchos estados europeos era abandonando a los viejos a su suerte. Entonces, ¿saben qué es lo que hacía esa columna? Decía, yo estaba en un aeropuerto y me encontré una carta tirada de un señor muy elegante que supuestamente era un funcionario de una organización multilateral, y les voy a escribir aquí en la columna algunas de las apartes. Nadie entendió nada, ¿no? Creyeron que era mi posición, algo así. Pero en el fondo reflejaba eso, reflejaba un debate que en su momento estaba surgiendo en el mundo por la quiebra de los estados de bienestar como consecuencia de los cambios demográficos que queremos estudiar aquí, que nos están afectando a nosotros. Uno de las deudas sociales más grandes que tiene nuestra sociedad colombiana, que está allí, no cuantificada en ninguna parte. Y yo quiero aprovechar este pequeño paréntesis para hacer una defensa de nuestro sistema de salud, que ustedes lo vieron, Soraya, en el estudio de envejecimiento. En salud por lo menos tenemos con todos los defectos cobertura universal. En pensiones la cobertura no llega al 30%, el porcentaje de colombianos que hoy contribuye, que se va a pensionar, si las cosas no cambian, es del 20-25%. ¿Qué va a pasar con el otro 75%? Y esa es una deuda social que se traducirá con el tiempo en una deuda fiscal. Esto es una responsabilidad del Estado. Y ese fue el debate que quise dar. Lo hice de una manera… irónica, que no entendí. Irónica, que nadie entendió. Incluso yo me acuerdo que yo en esa época ponía la columna en un blog que tenía. Y tenía ahí una serie de estudiantes y académicos que escribían allá. Y había uno que, Javier Moreno, vive en Canadá, y dijo, nadie va a entender nada, será asesinado. A veces se pone uno con un exceso de originalidad. No, pero Cuando me posesiono de ministro, yo acabo de escribir esa columna, hacía 2 o 3 semanas. Las 2 primeras semanas me llegó un derecho de petición diciendo si yo opinaba así. Me tocó hacer esta larga explicación, que seguramente no explicó nada. Que era irónica. La vejez, ministro, conlleva una serie de achaques que
que se encuentran en eso que podríamos llamar los linderos del concepto de salud. Usted lo tocó ahorita. Cuidadores, pañales, pañitos, caminadores, sillas de ruedas, entretenimiento, sostenimiento y demás. ¿Cómo establecer ese escenario que es ineludible dentro de unos límites razonables, ministro? Es muy difícil porque creo que hay dos fronteras que hay que definir y que las tenemos que definir, uno en la política pública o dos en la política pública. La primera, hasta dónde llega la responsabilidad del sistema de salud y dónde comienzan otras responsabilidades del Estado. Si uno va a un país como España, donde tienen esto mejor definido, hay una responsabilidad del sistema de salud y otra en los temas sociosanitarios que sobre todo es en el ámbito de las provincias o los estados, o en este caso las comunidades autónomas. Comunidades autónomas. Esa es una frontera que hay que definir, no está bien definida. Nosotros dimos una discusión que el país de pronto conoce bien con el tema de las exclusiones de la ley estatutaria de la 1751 con el tema de los cuidadores. No las enfermeras, los cuidadores. Si deben ser o no responsabilidad. Y lo que dijimos en su momento es, las personas que tienen cuidadores los van a seguir teniendo, pero para los nuevos debemos cruzar la posibilidad de que el sistema de salud ofrezca estos servicios con la capacidad de pago de las personas. Esto es, cuidadores sí para todos los que lo están recibiendo, cuidadores sí para los que lo necesiten, pero quienes puedan pagarlos tienen que pagarlos. Así tratamos de definir la responsabilidad del sistema del Estado, pero para eso falta todavía fortalecer ese otro tipo de servicios. Muchos países, sobre todo de América Latina, tienen ministerios de bienestar social en los cuales se llevan a cabo este tipo de políticas, Colombia no, y ahí tenemos una dificultad. La otra es, bueno, ¿es una responsabilidad del Estado o es de las familias también? Y yo creo que es de los dos. O sea, las familias no pueden excluirse completamente de esto. Piénselo desde un punto de vista conceptual o filosófico si se quiere. A mí me gusta conceptualizar el estado de bienestar como formas de solidaridad colectiva. En el fondo lo que hacemos en el estado de bienestar es entre todos hacer una gran vaca. Ponemos los recursos para pagarles a la población más vulnerable. Cada uno contribuye de acuerdo a sus posibilidades. Cada quien recibe de acuerdo a su necesidad de los servicios del estado de bienestar. Así está montado de todo el mundo. Pero uno no puede pedirle en una sociedad que el Estado se encargue de todo cuando las mismas familias no son capaces de ejercer solidaridad con quienes deberían hacerlo. Entonces sería, creo que una contribución, quitarles la responsabilidad a las familias y otorgárselos a ese ente abstracto que es el Estado. Hay también una responsabilidad de las familias. A mí me gustan esas políticas públicas que mezclan las dos cosas, son difíciles de llevar a la práctica, que se han hecho en algunos países, sobre todo europeos, cuando los cuidadores familiares comienzan a ser remunerados parcialmente por el Estado. Claro. Yo creo que si ese tipo de esquemas logran ponerse en práctica, en general funcionan mejor. ¿Qué funciona? Es decir, eso, pues aquí podríamos durar horas, eso que conceptualmente funciona en un país como este, tan garantista, ¿por qué no es posible? ¿Qué le sobra a la estructura de aquí para que no sea? ¿Es un componente cultural o nos sobra corte constitucional? Quisiera dejar la respuesta para el final, ministro. Yo creo que nos falta mayor coherencia en la toma de decisiones. Correcto. Una cosa que yo veo todos los días, porque nosotros somos muy buenos para sumar beneficios, menos buenos para plantear la responsabilidad de las familias y para acopiar los recursos necesarios para que los beneficios se materialicen, ¿no? Entonces yo creo que nos falta coherencia, Carlos Francisco, y nos falta, como todos, hay creo que una sentencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de los familiares también. Sí, sin duda. Nos falta entender que las políticas públicas, los estados de bienestar, necesitan de las dos cosas, de derechos, pero también de responsabilidades y deberes, ¿no? 6 años, pues obviamente son poco tiempo, pero son mucho tiempo también para ser ministro de salud en un país en donde, pues obviamente los ministros de salud eran como una especie de fusibles. Casi envejezco aquí en el ministerio, ¿no? Y entonces en esos 6 años uno, personalmente, ministro, yo le agradezco porque creo que esto es como el foro 100 algo. Espero que no sea el último, que nos queden unos 2 o 3. Y entonces uno tiene oportunidad también de conocer pues no de conocer, de intuir cómo piensa usted. Y
en usted caló muy bien, ministro, la opinión de un oncólogo, bioeticista norteamericano, Ezequiel Emanuel, que hablaba, pues, tenía una conceptualización interesante y en la que decía que después de los 75 años, como para qué vivir más, definitivamente siendo este el tope. A usted le gustó mucho esa idea, o sea, no le gustó la idea, sino a usted le gustan las ideas del oncólogo. ¿Qué opina de esto? Ezequiel Emanuel es un médico bioeticista bioética de la Universidad de Harvard. Sí, señor. Acompañó al presidente Obama en Obamacare, tiene cierta autoridad y es una voz importante al menos del mundo anglosajón. Mucha. Escribió hace 3 años un artículo en una revista de estas de difusión amplia en los Estados Unidos, mirando su caso personal, y era un artículo que él decía: ¿por qué me quiero morir a los 75? Su papá tenía 80 y tantos, ¿no? Y lo primero que él cuenta es que su papá lo llama y lo regaña por el artículo. Dice, Claro. ¿por qué estás pensando al escribir esa cosa, no? Yo tenía una fecha para… Yo no tenía 75, no, en mi caso, era otra, ¿no? Yo creo que ya me iba a morir antes que eso, pero era como 85 la que yo creía, ¿no? En estas reflexiones me leí una novela gráfica que hizo una caricaturista de la revista New Yorker sobre la muerte de sus padres, uno a los 105, otro a los 7, ¿no? Y esta señora dice que en algún momento sus padres estaban volviendo crisálidas eternas, que era como un fin de los apetitos. Que me recordó otra historia de otro intelectual público, médico, que ha reflexionado sobre estos temas, Atul Gawande, que escribió un libro que se llama Be Mortal, Ser Mortal, sí, reciente, publicado. Tal vez uno de los libros de medicina más leídos en los Estados Unidos en los últimos tiempos. Él es de ascendencia pakistaní. Y él cuenta una historia que yo he repetido varias veces, creo que escribí algunos apartes en su último libro. Y es la historia de su padre, ¿no? Su padre era un cirujano, orgulloso, pakistaní también, había trabajado casi todo el tiempo en los Estados Unidos. Y Atul Gawande siempre ha promovido la conversación sobre la vejez y la muerte. Y un día le preguntó a su papá, le hizo la misma pregunta: bueno, ¿usted hasta cuándo quiere vivir? Y su padre le dijo: yo quiero vivir hasta que pueda seguir operando en el hospital. Esa ha sido mi esencia, esa ha sido mi vida, ese soy yo. De ahí viene mi identidad. Llegó el día inexorable, así es la vida, que su padre tuvo que dejar de operar. Y Atul Gawande le preguntó: ¿entonces qué, hermano? A ver. Y este le dijo: no, yo puedo seguir yendo al hospital todavía. Yo ya no estoy en el quirófano, pero sigo teniendo unas interacciones con mis colegas, sigo aportándole a mi comunidad. Quiero seguir viviendo. El sentido de la vida va cambiando a medida que los años pasan. Un día se jubiló y volvieron a tener la conversación. Y a Atul Gawande le dije: yo estoy feliz en mi casa. Cada cierto tiempo cojo un avión hacia California y voy a visitar a los nietos, y eso para mí es la felicidad en la vida. Quiero seguir viviendo. Un día el médico le dijo: se acabaron los viajes, señor. Y tuvieron la conversación nuevamente. Y el papá le dice: yo todavía puedo seguir viendo fútbol americano por televisión. y un día, y yo me acuerdo que mi abuela me había dicho a mí una frase parecida. Le dijo: estoy cansado. Entonces, esa fecha del 75, del 85, yo creo que no tiene sentido, es una forma simplemente de incitar o instigar esta conversación. Porque si llega un día para todos de las crisálidas eternas, ¿no? Como el fin de todos los apetitos. Este fin de año, mi papá va a cumplir 80 años, estábamos en una pequeña finquita que tenemos por allá en el Retiro, Soraya la conoce. Mi papá ha sido muy sibarita, ¿no? Muy comelón. Hace 3 o 4 años él estaba comiendo mucho chicharrón y yo le dije: papi, deja de comer, hombre, huevón. Y él me dijo: ¿sabe qué, hermano? Esos años de los 87 a los 90 se los regalo. Pero este año me dijo: ya no está sabiendo bueno la comida. Claro. Y eso que queda uno como,
por dentro diciendo, esto es duro, ¿no? Claro. La vida tiene ese componente, ¿no? El filósofo inglés Michael Oakeshott decía una de esas tautologías fundamentales, ¿no? Decía, en el fondo lo complicado de la vida es que en ese aspecto termina mal, ¿no? Y todos como sociedad tenemos que encargarnos de tener esta conversación, de tener un diálogo abierto sobre nuestros últimos días, de evitar un tema que no sé si han tocado Orlando y Néstor, que a mí me preocupa, es la excesiva medicalización de nuestros últimos años, de no decir las últimas palabras porque morimos con un tubo en la garganta, no reflexionar sobre nuestra mortalidad porque estamos sedados, 80% quiere morir en su casa, solo 20% lo logra. Morir bien hace parte de vivir bien. Todos hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta que los finales importan. Entonces yo creo que parte de la conversación que queremos aquí tener entre todos es eso, ¿no? No son fáciles los finales. Para nada, ministro. No queremos trivializar esta conversación. Son difíciles para todos. La muerte como un fracaso de la medicina. No debería ser así, ¿no? No debería. No debería ser así. Y yo creo que la tecnología, yo creo que los médicos han caído en un celugismo equivocado, ¿no? Y le adelanto esta pregunta para que se deslice por ahí, ministro. Sí. ¿Hacia dónde deberían orientarse los esfuerzos de la medicina en la vejez? ¿Hacia dónde considera usted? Atul Gawande en ese libro me pareció un tema muy bonito, que es menos tecnología. Gerontólogo, lo primero que le dice al paciente es, llega y es quítese los zapatos, quítese las medias, ¿no? Y si le ve las uñas muy largas, dice, algo está pasando, es que esta persona no se está pudiendo agachar, ¿no? Entonces, cortarle las uñas. Y o sea, cosas tan obvias, hoy en día yo creo que no se están viendo, ¿no? Y me ha tocado vivir, y es uno de los fuentes de insostenibilidad, y yo creo que falta de bienestar de los sistemas de salud, creer que con medicamentos vamos a aliviar estos problemas. Lo que yo veo en mis familiares, a muchos amigos, pacientes polimedicados, uno tomándose 25 pastillas por la mañana, le dan ganas a uno de cogerla y tirarlas todas por el inodoro, ¿no? Yo creo que esa no es la forma, ¿no? Para nada. El papel de los gerontólogos, el papel de los trabajadores sociales, el papel de la comunidad, yo creo, la forma es la conversación, temas que no tienen que ver con la tecnología o que son otra forma de tecnología que la humanidad utilizó y probó por mucho tiempo. Yo creo que necesitan estar en los sistemas de salud, en la medicina moderna, mucho más asiduamente de lo que están hoy en día. Menos tecnología, más humanidad, más cercanía. Hace poquito, de esas personas que pasan por el ministerio, llegó alguien que era amigo de Fernando Ruiz, el anterior viceministro. Creo que era decano de salud pública en Johns Hopkins, y nos dijo que la intervención más exitosa que habían tenido de salud pública para personas en la vejez era que habían hecho una georreferenciación de las caídas en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, para evitar caídas, y que eso estaba teniendo más efecto que cualquier cosa. Yo creo que ahí es donde nos puede ayudar la tecnología. Esos apunta medicamentos, industria farmacéutica, yo creo que no, solo vamos a tener es infelicidad. Infelicidad, sembrar infelicidad. Podríamos pasar aquí horas hablando con usted, ministro. Pero, no es la idea pues, tampoco. Tampoco, ministro, pero sí. Pero cómo no, ya podríamos hablar así. Durante su gestión, ministro, ¿sí? ¿Cuáles fueron los principales avances en esta materia? En esta materia de envejecimiento, naturalmente de servicios, sabemos de la ley estatutaria, sabremos obviamente de sus grandes batallas para poner límites razonables, de todos estos debates que naturalmente se suscitaron a partir justamente de esto. Pero un resumen, ministro, así de sus avances, de sus… Estaba revisando algunas de las cifras esta mañana. Y yo no sé si esto es necesariamente un avance, pero es impresionante algunas de estas cifras. Es
una comparación en consultas, procedimientos y hospitalización para población mayor de 59 años. En el año 2010, para esta población, se hicieron 11 millones de consultas. ¿Cuántas hicieron en 2018? 22 millones. O sea, se multiplicaron por 2. Muchas veces la gente no tiene en cuenta este crecimiento, ¿no? Claro. De 11 a 22 millones de consultas para población mayor de 59 años. En 8 años duplicamos la atención. En procedimientos pasamos de 29 a 45 millones de procedimientos. Y en hospitalizaciones de 187.000 a 349.000. O sea, casi podríamos decir que se duplicaron las atenciones para la población mayor de 59 años. Muchos pueden tener quejas, muchas cosas pueden decirse de la integralidad, la oportunidad o la calidad de algunas de estas atenciones, pero muchas veces se caricaturiza la función social de nuestro sistema de salud diciendo no se hace nada. Pues queremos decir que en 8 años se han duplicado las atenciones del sistema de salud. Yo creo que eso muestra que en todo caso, a pesar de los problemas, tenemos un sistema de salud operante. A mí me parece que la encuesta y el observatorio son logros importantes para la sociedad, que yo creo que también vale la pena resaltar. Juan Pablo, usted tuvo la oportunidad de mencionar lo de la resolución del año pasado, la 24, donde sobre centros de vida y cómo de manera incipiente estamos generando integralidad en el sistema de salud. Yo creo que también ese es un tema importante. Con la ley estatutaria pusimos estos temas sobre la mesa, que yo creo que también vale la pena resaltar. Pero de todas quisiera llamar la atención sobre esa que hice. Este es un sistema que en todo caso duplicó sus atenciones a la población mayor. Y por último, ministro, ¿hasta cuándo piensa vivir? ¿Qué? Complicado, ¿no? Cuando yo escribí esa columna famosa de la propuesta modesta, descubrí que había un literato inglés también. Los ingleses siempre han tenido estas formas de humor irónica compleja. Martin Amis, que había dicho que él proponía una política pública, unas pequeñas cabinas, un martini siempre fresco y una pastillita, ¿no? Para los que se cansaran. No estoy proponiendo eso, ni mucho menos, ¿no? Después leí también y lo publiqué en el libro, otro literato inglés también, Julian Barnes, en una de sus novelas más exitosas, cuenta una historia. Un señor rico, inglés, se muere y les tengo una noticia, el cielo existe, ¿no? Entonces llega al cielo y el cielo es como lo pintan, fiestas, las comidas más interesantes con intelectuales, las mujeres más bonitas, todo lo bueno está pasando y el tipo lleva 6 meses feliz. Cuando mira, imaginemos una sala como esta, una aglomeración de gente por allá atrás, ¿no? Y le pregunta al administrador del cielo, ¿qué está pasando por allá? Hasta hay administradores hasta en el cielo, nos dice Julian Burns, ¿no? Y eso dice, no, es que allá hay un botoncito. Dice, ¿qué pasa con ese botoncito? Si usted lo hunde, ahí sí, paila, esto es para siempre, ¿no? Y le pregunta el rico inglés en el cielo al administrador, ¿y alguno lo ha hundido? Dijo, todo el mundo termina hundiéndolo. Claro. Esa es la vida también, hay un fin de todos los apetitos y lo que justifica la vida humana es su finitud. Si no, nada tendría mucho sentido. Uno tiene que ir viendo, ¿no? Pero a todos nos llegará el momento del botoncito, ¿no? Del fin de todos los apetitos y como me dijo alguna vez mi abuela cuando tenía 79, creo. Estoy muy cansada. No sé cuándo llegará, ¿no? Por ahora mi invitación es otra, ¿no? A celebrar la vida. Completamente, que es tal vez ministro. lo más importante, ¿no? Completamente, ministro, y de verdad que, como digo, aquí podríamos pasar mucho rato.
Y personalmente quiero agradecerle, ministro, de verdad. Último consejo, ¿no? A ver. Cicerón escribió este librito sobre cómo envejecer bien. Y tiene 2 frasecitas que fueron las únicas, me lo leí hace como 3 años, que fueron 2 que me quedaron. La primera, él dice, con el tiempo vienen ciertas formas de sabiduría. Y él dice, nadie que se haya dedicado a transmitir sabiduría a las otras generaciones ha sido infeliz. Yo creo que ahí está una de las claves de la vejez, ¿no? Hablar, transmitir conocimiento, contar nuestro cuento, contar nuestra historia. Esa es una. Y la otra viene de un poema de Jorge Luis Borges que tiene un nombre raro, se llama Islandia, como la isla. No conozco. Y Jorge Luis Borges a los 75 de años se puso a aprender islandés. A Sócrates le había dado por tocar la lira como a los 70, ¿no? Y da este consejo: cuando mis apetitos se atenúen, me voy a dedicar a una empresa imposible. Claro. Entonces, encontrar un hobby, ¿no? Encontrar en los últimos años una cosa que uno nunca vaya a dejar de aprender. Esa me quedó grabada y yo creo que vale la pena practicarla. Entonces, nos llegó la hora de aprender latino, chino o mandarín así, o alguna cosa sí, así. O mandarín. Y yo creo que en eso vale la pena, ¿no? A mí me gusta también, bueno, esta es la última, ya estoy echando mucha carreta, esta idea que viene de la filosofía, de Epicuro, del jardín de Epicuro, ¿no? Cuando uno se retrotrae y se retira de la vida pública y se dedica a eso, a cultivar un jardín, por fuera de las ambiciones y por fuera del peso infinito de infinitas miradas, ¿no? Transmitir conocimiento y encontrar el islandés y vivir hasta donde nos lleguen los apetitos. Y el hobby eterno que no termine uno jamás de aprender ni de culminar, de concretar. Ministro, ¿ser exministro lo hace sentir viejo? No necesariamente ser el ministro, pero haber acumulado algunos años, algunas vueltas al sol sí me hace sentir viejo, ¿no? Me queda una cosa buena que tiene que ver con esto que hablábamos de madurez aquí y tal vez es como cuando uno va chuleando cosas, ¿no? Tenía un amigo en el colegio que creo que le había oído repetir a sus padres que decía, la vida es una salidera de cosas, ¿no? Sí. Y vivir en un mundo como más allá de las ambiciones profesionales es bueno, como quien dice, bueno, claro, ya estoy tranquilo, 6 años aquí y me puedo dedicar en un ámbito más pequeño a construir pequeñas historias. Yo creo que viene lo que llamé al comienzo sosiego, ¿no? Yo creo que eso en el fondo es bueno. De momento eso es ser viejo, ¿no? Estar más tranquilo, ¿no? El aplauso es para tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Ministro, muchas gracias, de verdad que… Gracias a todos.